No es mi esposa, es el plomero. Bueno, eso es para... Siempre funciona, siempre Sí. funciona, no hombre, caray. Siempre lo cuento al final. Sí, ya está bien quemado ese chiste, No, sí, funcionando. sí, siempre da. Bueno, muchachos, ¿estamos listos? ¿Listos? Dale. I don't know. Ok. Hola, gente popular. Bienvenidos al podcast donde las voces de todos encuentran su espacio. Aquí no solo hablamos de política, cultura e historia, sino que lo hacemos de una manera única, relajada y divertida. Aquí nadie es experto de nada y opinamos de todos. Bienvenidos a Opinión Popular. Una vez más, hemos regresado cambiando cada vez. Les dijimos que íbamos a cambiar de set, incluso de voz. Estamos cambiando constantemente. Yo no soy el mismo de ayer, así que este es un cambio Como constante. 20 kilos, vale. Sí, de hecho, para que vean, para que vean cómo se está pegando en inflación. Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo invitado. Está con nosotros el buen amigo Alejandro. Él es antropólogo y tiene una maestría en historia. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias primero que nada por la invitación. Como dice Chuy, mi nombre es Alejandro López. Hice la licenciatura en antropología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y luego pasé al Colegio de San Luis a hacer la maestría en historia. Y pues creo que tengo que decirlo recio y querido, quien me terminó de formar fue el Colegio de San Luis Claro. y pues aquí andamos. Él es la única voz autorizada para decir que sí es y que sí no es. Así que nosotros ya lo dijimos. No estamos tan autorizados. Nadie tiene la verdad absoluta en la historia y la historia precisamente es la madre de todas las ciencias y tenemos que tener una opinión diferente porque cada proceso histórico tiene su propia interpretación desde diferentes líneas de investigación, como le llamamos de este lado. Esto fue Opinión Popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya está todo dicho. Orlando, ¿cómo estás? Bien, pues por fin de este lado de las cámaras, Por fin. como conocemos ya. Se está dando a lo virgen. La insistencia de este señor, no, es insistente como él solo, qué Es bárbaro. que desde aquel lado se te veía que le decías, quiero picar. Por fin nos acompaña de este lado. Sí. Medrano, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañe una vez más. Contento de tener a Alex aquí como invitado y de que vayamos a hablar de temas jugositos, bonitos y pues ojalá que nos deje algo de aprendizaje esta plática. Claro que sí. Y bueno, pues ya lo teníamos por ahí prometido entre nosotros. Queríamos tocar un tema de historia y pues trajimos al experto. El tema del día de hoy es el villano de la historia. Los villanos que son tan recurrentes en la historia que nos contamos porque nos encantan las historias. Pero una buena historia tiene un villano, El ¿no? chismecito, el chismecito rico de la historia. Sí, ¿verdad? Un chisme sin villano como que... Pues no, o sea, nos gusta ese drama. sí, o sea, tú llegas a un chisme y te cuentan no, y se pusieron de acuerdo todos. Y sí, llegaron a un acuerdo y se abrazaron. Ay, qué aburrido. Eso no es chisme. Sí, eso no Yo cuenta. quiero veneno. Sí, Diga. Mi papá decía, papá, hubo un accidente en tal lugar y hubo muertos. No, entonces no me interesa. Se no fue accidente. entonces no importa, fue una anécdota nada más. El tema del día de hoy son villanos, villanos en la historia de México. Y bueno, como tal, pues vamos a lanzar la primera pregunta. Para ustedes, ¿quién determina quién es el villano en la historia de México? No, pues vamos a Yo darle yo les propondría otra pregunta. Ujú. ¿Qué hace un villano? ¿Qué hace un villano? Por la mañana lava, por la tarde hago evitar el mundo. Pues en la concepción general, pues es una persona que siempre hace mal en general, mal a la sociedad, que su simple hecho de existencia provoca un mal. O sea, para mí eso sería un villano, ¿ah? Sí, ¿no? La definición del villano siempre es como el antagonista, el que tiene el deseo contrario a nuestro héroe, al que queremos por excelencia, el protagonista, y que como dice Medrano, que su intención es la maldad, el destruir lo bello, ¿no? No sé. Sí, pues es que, o que tiene un pasado muy oscuro, ¿no? Y que su pasado lo hace actuar ahora sí como que de manera, mala y que causa daño. Pues esa es como la concepción del villano, ¿no? Es como el concepto del mal, pero con rostro, ¿no? Sí. O sea, todo lo que concebimos como malo, pero necesitamos que tenga un rostro, pues vamos pues, órale, villano. Sí, claro. Pero Bueno, ahí es importante tomar las opiniones que dice cada uno de ustedes, pero entonces, dentro de la historia de México, ¿quiénes son los buenos? O quién, bueno, como dijiste ahorita tú, ¿quién determina el villano? Yo te respondería, yo creo que la historia oficial es la que determina quién es villano y quién no. Y de acuerdo a la ideología que está en el poder,
determina también esa parte de quién es el villano y quién es el Claro. héroe, por decirlo de una manera. Sí, ¿no? O sea, en el mundo del cómic bien dicen, ¿no? Que el villano hace al héroe, ¿no? O sea, la importancia de un héroe es que tan cabrón es su villano. Claro. Sí, entonces, Entonces, pues va evolucionando, ahora sí que podría decir la historia según cada etapa de la cultura y de la historia va evolucionando el relato o cómo lo cuenta cada quien, es el sentido que le va a dar en ese momento a la historia. O sea, lo que dicen de Caperucita, ¿no? O sea, si Caperucita cuenta el cuento, luego siempre va a ser el villano. sí, sí, sí. No les he contado ese chiste, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya se estaba tardando. Ya me había tardado, ¿no? El de que está el Caperucita caminando por el bosque, le dice, ya te vi, lobito, que estás detrás del árbol. El lobo todo enojado, puta madre, ya me voy de aquí. Camina y dice, ya te vi que estás detrás del arbusto. Ya me vio. Y sigue caminando, ya te vi que estás detrás de la roca. Ta madre, me voy a cambiar de cuento. En este cuento no dejan cagar en paz. O sea, tiene razón, a final de cuentas. Pues sí. A lo mejor el lobo quería otras intenciones. Sí, Claro. se la quiso comer. Pero sí, entonces tú crees que en realidad no existen villanos ni héroes. Eso no existe en la Bueno, vida real. ¿Cómo En la funciona? vida real sí existe el malo y el bueno. Ok. Que en toda vida, si existe lo bueno, tiene que existir lo malo forzosamente. Dentro de la historia, yo creo que en la historia no hay buenos ni malos, simplemente reaccionan de acuerdo al contexto que les toca vivir. Muy Por ejemplo, la Malinche, que todo el mundo le dice la Malinche y todos dicen que fue traidor y todo. Realmente cuando uno entra a estudiar esos personajes, a mí me sorprende mucho la vida de Doña Marina o Doña Malintzin, como se le llama muy bien. en su lengua natal o en el náhuatl de origen. Y es sorprendente ver cómo ella Sufrió incluso, ¿no? sufrió, pero al mismo tiempo se tuvo una postura de decir, esta soy yo. Entonces, con el apoyo de los españoles, ciertamente, llega la Gran Tenochtitlan. Las mujeres en ese tiempo no podían ver al emperador directamente a los ojos, pero ella se plantó y dijo, pues aquí estoy, ¿no? Entonces, como que para mí realmente ella hizo lo que tenía que hacer, ni traicionó ni nada, simplemente actuó de acuerdo a su contexto. Sí, igual, sí, de acuerdo a las circunstancias y Exacto. las herramientas que Ujú. tienes es como los personajes actuaban en ese momento. Entonces, pues no Entonces, pudo- ¿quién determina que es Malinche? ¿Quién determina que es traidora? pues quien contó esa historia, que no sé quién haya sido el primer, alguien dijo, ella nos Yo traicionó. diría que es la simplificación. O sea, a ver, si tú quieres contar una historia, pero comienzas a contar los detalles de dónde viene Hernán Cortés, de dónde viene la Malinche, de dónde viene Moctezuma, te tardarías horas contando el contexto de cada personaje que se involucró en la historia. Pero si lo simplificas, pues Malinche, pues traicionó a los suyos. Hernán, pues quería conquistar. Moctezuma no tuvo los huevos. Entonces a final de cuentas, es simplificar la historia. Porque es una forma más fácil de que la gente, al momento de ser educado, dijera la historia. Porque Claro. a niños de 6, 7, 8, 9 años no les puedes explicar la historia tal cual sucedió, porque una no la van a comprender, otra les va a aburrir y no va a pasar. Entonces, supongo que tienen que simplificar historias y quien cuenta y simplifica esa historia va a dar el mensaje, pues, que él quiera dar, ¿no? En ese momento. Ahí te voy a contradecir. Ajá. Yo creo que es importante, que los niños sepan la historia. Sí. Bueno, sí, Independientemente de que la entiendan o no la entiendan, depende mucho de la persona quien da la materia de la historia, que el niño comprenda ese proceso, ¿sí? Porque de repente muchos maestros, ciertamente la historia es aburridísima para un niño de 6 7 años, pues entonces tengo que buscar yo las estrategias para hacerla llamativa la historia, ¿no? Claro. Entonces, depende también tú cómo la cuentes. Porque si el libro te dice, fechas, personajes y todo, pues eso es aburridísimo. Pero si le empiezas a meter la carne, como dijiste hace rato, esos chismes, eso de que pasó no solo esto, sino que además, la vida de tal persona, no sé, X, Y, Z, hace que la historia sea interesante para los niños. Entonces, ahí es cuando se enganchan y dicen: "Quiero saber más". sí, claro, y la historia es esencial que sepamos porque si no, pues nos cuenta cómo, qué errores y qué aciertos hemos tenido. Y necesitamos aprender de ella para, pues, no cometer los mismos errores. Y por lo que se ve, pues no hemos aprendido mucho, ¿verdad? Un héroe, por ejemplo, un héroe así como que hasta le decía al Mesías, decía, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla y pues desgraciadamente ni Mesías fue ni nada y se condenó él mismo al repetir toda la historia que supuestamente decía que no iba a repetir, ¿no? ¿Quién es el personaje? A ver.
No sé, pero estoy pensando. También. Sí. Pero justo estaba pensando en dar ese argumento. Alguna vez había escuchado, hablando de historia, esa frase que dice que la historia no se repite, porque ciertamente no se repite, pero rima mucho. O sea, obviamente no tenemos las capacidades de recrearla mismo, porque no es posible, pero sí es cierto. O sea, hay Todos son las mismas circunstancias, pero hay Ah. cosas que vuelven a tener la misma tendencia, ¿no? Ideologías, filosofías, vuelven a volver a retomarlas claro. en otro concepto, en otro contexto, con otra sociedad, pero vuelven a revivir ese tipo de pensamientos que ya se vivieron. Hablando de villanos, justamente, el buen amigo Chesil, que le mandamos saludos, decía, a mí me parece muy sorprendente cómo la narrativa en el mundo hoy día se parece a la de hace casi 100 años de la Segunda Guerra Mundial. Hablando de polos, hablando de ellos contra nosotros. La Guerra Fría, ¿no? Como por ahí más o menos también. No, de la época de Hitler, que Hitler justo fue quien levantó ¿cómo se llama? El, Los ánimos. los ánimos de su pueblo. El nacionalismo. El nacionalismo exactamente fue causado, si no me equivoco, porque Alemania venía de pasarla mal, de pagar todos los errores de la Primera Guerra Mundial. Miren cómo nos maltratan, miren cómo nos tienen el pie hasta en el cuello, papá. Y dicen, si se dan cuenta, ese mismo discurso hoy día se está replicando en otros países, en otros lugares, pero es el mismo, está rimando. O sea, igual no es el mismo, pero está Hay una rimando. tendencia de ser otra vez nacionalistas, de separarse del mundo, de ser autosuficiente, le llama, de ser American Y Agrarian. también es que yo creo que y me gustaría conocer tu opinión, Alex, porque yo creo que, a ver, el comportamiento tiene un mismo origen. Entonces, lo que te hace a ti un ser humano también me hace a mí un ser humano. O sea, el comportamiento es lo mismo. Entonces, ¿por qué se repite la historia? Porque funciona. ¿Por qué se repiten los mismos métodos? ¿Por qué rima la historia? Porque son cosas que son efectivas. Sí, claro. Entonces, cuando el que está en el poder entiende la sutileza de que el comportamiento es el mismo en todos, lo tiene ganado porque sabe cómo dominar, sabe cómo manipular, porque ya lo entendió, porque entendió de dónde viene el origen, ¿no? Y ese comportamiento. Entonces, híjole, eso está muy Hay maquiavélico. que decir que somos muy básicos como humanidad. Somos basiquísimos como humanidad. Nos gusta complicarnos, pero ya en épocas modernas. Pero si te vas atrás, seguimos siendo los mismos. O sea, tú vete años, vete al hombre de las cavernas si quieres, ¿no? O antes eran cuevas, hoy son casas. Sí, pues seguimos teniendo miedos, enojos, Sí, y, aspiraciones. y pues, todo eso, o sea, cuando entiendes esa simpleza y cómo funciona la psicología así detrás de eso, o sea, si el que está en el poder lo entiende, entendió todo, ¿no? Ya sabe de qué hilos hay que jalar para qué, hacia dónde hay que llevar al rebaño, ¿no? No sé, tú qué pienses, si Hace funciona rato decías así o una no. frase, si no podías separar, ¿cómo habías Ah, dicho? sí, bueno, la historia, bueno, en una opinión muy particular, no la pude entender sin el presente hacia el pasado y del pasado hacia el presente. Y yo creo que en esa parte tú tienes un poco de razón en el sentido de que las personas que nos gobiernan son hasta cierto punto muy maquiavélicas, en el sentido de que saben por dónde estirarle para poder tener el apoyo de la gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay cierta parte de repente en la que el nacionalismo ha sido una parte fundamental en los últimos años para decir, nos están atacando, ¿no? Pero la pregunta es, ¿realmente nos están atacando o somos nosotros mismos los que nos estamos atacando? En la novela de George Orwell, 1984, Buenísima, léanla, por buenísima. favor, léanla, es una cosa que, no, bárbara. Y hay una parte, justo pasa eso, en la novela ahí va el spoiler de la mitad de la obra, pero el país en cuestión siempre está en guerra con Eurasia. Está en guerra de Eurasia y les vamos a partir su madre y ya tuvimos victorias y el pueblo siempre está recibiendo buenas noticias. Pero luego el protagonista se entera que no hay guerra y que en Eurasia tampoco hay guerra, pero es el discurso que se está contando dentro de cada nación. O sea, Eurasia y este país, no me acuerdo su nombre, están en buenos términos, pero están en el acuerdo de declararse enemigos entre ellos justamente para mantener a la población enfocada en lo que estamos haciendo es para nuestros guerreros, lo que estamos haciendo es para salir adelante, para ganar. Que bueno, hablando de, como dice Orlando,
A mí me gustan mucho los juegos de mesa, entonces hace poco tenía una conversación sobre eso, de por qué nos gusta tanto, porque somos seres muy lúdicos, tal vez, pero ahora que lo mencionas, creo que el instinto humano nos hace ser competitivos y la sed de ganar. O sea, esta sed de ganar nos hace tener Es el contra quién competir, de la ¿no? supervivencia, ¿no? Desde ahí, Supervivencia. claro, la supervivencia. Entonces, esa adrenalina de hacer, pero sí, tienes razón, o sea, y como tú comentas de cómo se manipula, ahorita en esta época no solamente la palabra del líder que esté en el poder, sino con el poder fáctico que son los medios de comunicación, Sí, ese sesgo de confirmación que tenemos ahora con las redes sociales, es más fácil de manipular a la gente, de decir una otra noticia falsa, que llega el momento en que tú mismo te alimentas de esa verdad tuya que crees que es absoluta. Y eso hace que se polarice tanto ahorita y que esos diálogos maquiavélicos, manipuladores, aún causen un efecto todavía mayor dentro de la sociedad. Hay un meme ahorita que lo dices, a ver si lo encontramos y lo ponemos aquí, donde está una hija, le dice a su papá que está enfrente de la computadora, pero papá, esa es una fake news. Y el papá, ¿cómo va a ser una fake news si esta nota dice lo que pienso? O sea, Exacto. es, El sesgo de Sí, confirmación. sesgo de- Yo solo quiero que me digan que yo estoy bien, claro. Sí. Pero bueno, a ver, pero volviendo a los villanos, pues, ya ustedes ya Es muy difícil leer la realidad, como dicen ahorita, ¿no? Sí, Por ¿verdad? ejemplo, ahorita tú puedes decir, ¿quién es el villano ahorita en el último suceso que pasó, por ejemplo? En la muerte Israel, de Carlos Palestina. Manso, por ejemplo. Ah, sí, claro. Ahí, ¿quién es el villano? Porque el héroe es él. Sí, Sí, y de Es manera mártir, y ahorita lo van a poner como mártir, Sí. pero ¿quién es el villano? La sociedad. el narco, el narco. No, la sociedad. No. ¿Pero dónde nace el narco? No, pero en el El discurso. Estado. el ¿Desde dónde Estado. nace el Estado? ¿Desde la El sociedad? Es un reflejo de lo que está abajo, Pero es el Estado. pero pues es parte de la sociedad que tenemos. La sociedad no, porque entonces la sociedad no se levantaría. No, Pero pero no nos gusta vernos reflejado lo malo. Es que es eso. Cuando se refleja lo malo que somos, lo juzgamos. Pero dentro de nuestra vida diaria, somos igual o peor. sí, sí. Y si estuvieran en ese mismo nivel de poder, Sí, pero ¿dónde está el es- discurso que se maneja? es un discurso manipulador. Por eso, entonces, ahí está la realidad. Entonces, ¿por qué pasa esto y de repente surge otro, como un montaje, por ejemplo, para desviar la atención de lo que está pasando realmente hacia otra situación? Entonces, ahí está, ¿en dónde está tu realidad? Te estás poniendo en evidencia nada más, ¿no? Exactamente, o sea, ¿cómo es que es eso? O sea, ¿el Estado está fallido? Sí, está fallido. Es muy fuerte decir que es un Estado fallido, ¿no? Para mí Muy es una drástico. opinión muy personal. Sí, Bueno, y ha habido muchos procesos dentro de la historia donde los estados han sido fallidos. ¿Y quién rescata al estado fallido? Los empresarios han sido, y eso me consta. Sí, sí, sí. Sí, entonces ahí está. Entonces, ahorita, por ejemplo, ¿contra quién está peleado el régimen? Contra muchísima gente, y entre los empresarios, algunos, no todos, porque los que están a fin de ellos es diferente, O porque sea, tienen privilegios, pero los otros no. pues Entonces, ¿dónde están? como en cada ¿Dónde están? sexenio hay Exacto. empresarios tienen Es que es eso, o sea, ¿dónde está eso? pero entonces es una sociedad que está tan corrompida que llegue quien llegue, sigue siendo lo Va a mismo. ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde emanan todos los poderes? ¿De dónde emanan? De uno. No puedes esperar que alguien llegue puro y santo Pero ahí, por cuando la ejemplo, sociedad sí, y el pero ahí, tejido por social está ejemplo, corrompido. dice el régimen ahorita, el pueblo bueno y santo. Manipulación. Ahí está. Entonces, ¿Quién ni controla es tan la- bueno, ni Estamos, es tan- estamos hablando de, ni es Diana, tan ¿no? bueno ni es de tan santo. discursos, Ajá, de que alguien que entiende cómo exactamente. hablar el discurso, pero eso no le quita y ni exime Entonces, de que ¿dónde la- está el villano que en esta la- situación? Para mí es la en, sociedad. en terapia, ojo que llevo años sin hacer terapia, justamente ese es lo difícil, ¿no? Sí. Cuando estás con el paciente y el paciente viene, es que mi papá esto, es que mi mamá, papá, y derrumbas al villano que por año te has construido, que es tu familiar, tu papá, tu mamá, lo que tú quieres, y te das cuenta de que tu padre tuvo las mismas carencias o más que tú y hizo lo que pudo, y te derrumban el villano, caes, ¿no? O sea, caes completamente y no Que sabes te de dónde cuenta de agarrarte. lo que tú, Exactamente. de que eres tú. O sea, ¿de dónde me agarro si el que culpaba de todos mis males, de repente también tiene males, ¿no? Claro. Entonces, como dicen, hablando del Estado, pues es que sí tenemos que culpar a alguien. Y el Estado, pues nada, güey, dice, no, pues yo no soy, fíjate allá. Ahorita, ahora sí que de manera colectiva, como dice Alex, todos están culpando al Estado. Que si bien quien ejecutó fue en todo caso, hasta donde yo sé, y no soy investigador, pues fue el narco, ¿no? Ellos fueron los que ejecutan, pero el pueblo dice,
fue el Estado porque el Estado lo permitió, porque no le puso la correa al perro, fue quien permitió. Pero pues a final de cuentas el Estado está tratando también de decir, mira para allá, Calderón fue quien me embarazó, o sea, sí está. Pero al final creo que lo que dice Medrano también es válido, porque el Estado existe porque la sociedad lo pone. Entonces, o sea, si te vas al origen, pero pues, híjole, qué complicado. Pero, por ejemplo, es muy fácil culpar al pasado. Es que eso Sí, también, o es sea, que Pero pues, eso, o o sea, sea, ¿cuál pasó? Sí. ahí te va, es un ejemplo. Sí, no, Es no, un no ejemplo muy tiene que ver. sencillo. Me llega un grupo de quinto grado de primaria. ujú, Me lo voy a dar yo, quinto grado de primaria. En el pasado, en el cuarto grado, el maestro pues no hacía mucho su chamba y todo, entonces me llegan niños que pues hacían actividades en un día, una actividad en todo el día, y entonces llegan conmigo y empiezo a apretar, 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 mm, y las mamás empiezan a quejarse, pero las mamás que ya me conocen en la forma de trabajar, dicen, no, entonces está haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces, yo no pude echar la culpa a mi compañero de que me llegaron malos estudiantes. ujú. Tengo que hacer mi chamba. Sí, Y claro. no tengo por qué culpar a la gente que vive atrás de mí. Entonces, yo pienso que el régimen, para librarse, para lavarse las manos y para saber que él está haciendo bien, le está echando la culpa al pasado. Y creo que la culpa del pasado no es. Es qué estás haciendo tú actualmente. Sí, claro. ¿Qué haces tú actualmente? Porque es bien Sí. fácil, como dijo Chuy, esparcir responsabilidades y yo soy así como yo soy la pura y la santa y pues, Pues no. Pero también es muy reduccionista querer culpar a ser un villano. Queremos hacer un villano que es el Estado. Pero las y de problemáticas siempre, son y de siempre, multifactoriales. sí, Son y multifactoriales. el villano existe desde siempre. Por eso. Son Entonces, estamos haciendo ahorita, transformando a un villano. Un Y tú le villano. dijiste, no existen los villanos. Es multifactorial. Y las problemáticas que tenemos a nivel nacional no solo depende del Estado. ¿Es un factor? Sí, sí lo es. Pero hay muchos factores Imagínate en nosotros 50 años. En 50 años, ¿quién es el villano? va a Probablemente. seguir siendo el Estado. Si vamos así, va a seguir siendo el Estado. Porque no encontramos otra forma de nosotros ser autocríticos y saber que como sociedad, en todos los aspectos, estamos mal. Ok. Yo creo que no estamos tan mal en muchas cosas. Hay muchas Pero cosas que sí hay bien. sí, como Hay muchas todo, cosas hay buenas bueno y y malo. malas. Entonces, yo creo que el régimen actual, por ejemplo, se queja mucho del prismo, de los 80 años del PRI, que robó y que no sé qué. Bueno, Otro villano. Sí, ahí está. Y es el exactamente. Estado. Y ese Siempre el Estado es el por eso. villano. Pero regresando al pasado, en el régimen de Juárez, él era el villano para algunos, Sí, claro. porque en su momento él le Para la quitó tierras, aristocracia. para la aristocracia. no, también le quitó tierras, si no me equivoco, al campesinado. Él le quitó tierras al A la campesinado. iglesia también. Sí, sí, sí. Y jodió tal vez parejo, pero la historia se encargó de ponerle un... ¿Sabes quién lo puso en la historia? Porfirio Díaz, quien hoy es reconocido como villano. Eso es No, algo- de hecho, ahora ya es más héroe que villano. y bueno, para algunos que quieren moverlo, pero ese es mi punto. O sea, el régimen que está en turno se asoma al pasado, dice, ay, ¿a quién puedo agarrar como héroe? ¿A quién puedo agarrar como pasado? Los pone en ese pedestal y te aseguro que si te vas para atrás, el que estaba ahí se pone a ver quién puede agarrar. Iturbide también fue un héroe para algunos y de repente se lo convirtieron en villano. O sea, a lo que voy es que La misma Malinche. sí, exactamente. Pues sí. No, pues sí, pero aquí lo que va a valer va a ser las cosas que dejaste y que prosperaron a futuro, ¿no? Supongo que de ahí se basan para decir fuiste villano o fuiste héroe. Más bien es esperar a que yo diría que para convertirte en ¿O héroe qué en te el villano basas? va a depender de quién en el futuro cómo cuenten tu historia Ajá. y cómo les ajuste. Si el gobernante dentro de 50 años, vamos a llamarlo Ricardo Cárdenas Gallardo, el día de mañana Anaya Gallardo. Ujú. Si Anaya Gallardo en un futuro se asoma y ve que en el pasado un tal Noroña hizo 2, 3 cosas buenas, o no, el que acaban de mencionar, Carlos Manso. No, es que Carlos Manso se sacrificó por su pueblo de Uruapan y vámonos, vamos a ponerlo de héroe y vamos a poner de villano. No, pues dicen que un Calderón tomaba un chingo y que el güey mató niños con diálisis. Oye, fue Peña. No, tú di que fue él, o sea, le va a servir para la construcción Sí. de lo que. Y aunque tú puedas demostrar, oye, pero Peña hizo esto, Calderón logró esto, pues sí, pero es el malo, tú ponlo. O sea, ¿Sabes? Creo
que a lo mejor eso ya no se va a poder tanto, porque hoy por hoy existe una documentación estúpida de todo. Te diré. No, es que O todo sea, está sí, se documentado. documenta, pero güey. también lo falso se documenta. Sí, Mira, entonces, o sea, ya no vas a saber lo que es verdad o no. y se va a complicar Se porque va a complicar para saber quién está contando la verdadera historia. ay, es que yo siento que ya hay tanta información documentada. Exacto. Te voy a contar una breve anécdota. Un compañero, Dila. rápido, esto es rápido, hace rápido. No te escucho nada más. Había un compañero del trabajo que yo le preguntaba que qué opinaba del avión cuando lo iban a rifar. Ah, Y porque yo me estaba quejando, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué babosada es esa? Pero él no estaba ni enterado. Yo le dije, oye, pero pues, si acaba de ser noticia nacional, salió en todos lados. No, no me fijé, no supe. Oye, pero si todo el chingado día estás en el celular, en el Face, pues no me fijé. Y yo ahí como que caí y dije, sí, es cierto, estamos en la época en donde tenemos la cantidad de información más grande, somos la era de la información, pero también estamos en la era, como dijimos hace ratito, donde vamos a escoger la información que nos guste, que nos sirva, que Tu nos... algoritmo te va a indicar lo que tú quieres Exactamente. ver. El hecho de que tengamos el mayor... verdadero villano es el algoritmo, güey, en serio. ¿Y qué controla el Ay, algoritmo? pues, Justo ¿quién es controla el eso. algoritmo? Tecnología. El hecho de que tengas más información o más rápido acceso a la información no garantiza que conozcamos esa información. O sea, el que esté ahí no... Es que, ¿qué No, tipo de información? pero es más accesible, güey. Antes estaba en los libros. Hoy Sí, puedes acceder a internet y detrás de una computadora. Entonces, ¿quién es quien no quiere aprender? exacto. Sí, La claro, gente. sí, La pues la gente no quiere raza, aprender, la no le raza. interesa querer aprender. No nos interesa. No nos interesa. Pero, ¿qué opinas tú, Alex? A ver, Ale. Sácalo. Sí, porque ya abrimos la boca de más y no sé. Es que, para empezar, el mexicano no lee, No, pues no. desde ahí. Esa es una, y es una verdad absoluta. Esa sí puede ser que es una verdad, pero el mexicano no lee. De cada 100 mexicanos, yo creo que los que leemos somos unos 10, y me estoy viendo muy exagerado, ¿no? En cuanto a la información, cualquiera que sea, se tiene que agarrar con pinzas, porque no Sí, es una claro. información verídica, más que de alguien que lo hizo en su tiempo. Sí, No sabemos en qué momento lo escribió, para quién lo escribió y bajo qué circunstancias lo redactó. sí, claro. Entonces, ahí está. En la cuestión de los villanos y los héroes, yo creo que ahí es importante saber que, por lo regular, la historia la escriben los vencedores también. Ujú. Entonces, Cierto. es bien importante que en una corriente dentro de la historia se llama la visión de los vencidos. Bueno, no es la visión de los vencidos. Es una historia desde abajo, ¿no? Es decir, desde la sociedad, no desde la élite, sino desde la sociedad, tal cual, de los que andamos a pie. Entonces, yo creo que ahí es importante rescatar, y yo creo que se ha partido en estas cuestiones sobre todo de los archivos municipales, en donde la información ha empezado a dar otra visión de lo que es la historia. Por eso se repensó mucho la historia de Porfirio Díaz, ¿sí? Ok. Que realmente dicen muchos que un dictador. Yo creo que dictador no fue, tirano tampoco, como lo hizo saber el Mesías tropical, como se le llama. Y yo creo que si vemos una cuestión en la actualidad, digo, yo estudié el porfiriato, por ejemplo, en una de las tesis que hice, y yo no vi a un Porfirio Díaz como villano, Ok. ¿sí? O sea, yo lo vi como una persona humana tomando decisiones, no por un grupo, sino en general. Ahora a lo mejor en los comentarios van a decir, no, pero que los hacendados, bueno, ya el pedo de los hacendados ya es diferente, ¿no? O sea, hay hacendados buenos, hay hacendados muy malos, pero ya no fue cuestión de Porfirio Díaz, fue cuestión del patrón, de cómo trataba a sus empleados. Sí, del patrón. Y lo vemos en la actualidad, hay empresas que te pagan muy bien y te Y apapachan, otras. y hay empresas que de plano te joden porque te joden, ¿no? Y te hacen que explotes. Entonces, esa es la parte, o sea, si se fijan, no ha cambiado mucho la situación. Claro. O sea, seguimos en una cuestión de que quién gana, quién gana. El Claro. que gana tampoco es el empresario, porque el empresario invierte, corre riesgos como todos, y siempre está así. No sé, a lo mejor las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en el gobierno del PRI tenían acceso a que la medicina se pudiera por lo menos llegar a los hospitales. Hay muchos hospitales en la actualidad que no tienen medicamentos. O sea, no es problema ni estoy criticando al régimen, pero yo creo que ha tomado malas decisiones, ¿no? Entonces, es esa parte, o sea, ¿hacia quién gobierna? ¿Hacia quién? ¿Y dónde está el villano en la actualidad? Porque en la actualidad el villano es el PRIAN. Si se fijan, el villano en la actualidad es el PRIAN. Sí, entonces,
y yo soy el héroe. Sí, pero ¿qué estás haciendo tú como héroe? Bueno, pero ese es el discurso oficialista. Por eso, Pero acá abajo también hay otros villanos, que también ahorita pues ya hay fuerza, no solo del oficialismo, que es la ventaja que tenemos actualmente, que antes, como tú dices, alguien, el que ganaba escribía la historia, lo redactaba según su pensamiento, su filosofía, lo que él quisiera, le daba el sentido que él quisiera, Sí. y quedaba. Ahí está el libro, léelo. en la tienes que- actualidad es lo Pero en la mismo. actualidad, Sí, todos tienen el poder de dar opinión. sí, pero hay opiniones que no valen, porque siempre pues, son bajo un régimen. Sí, estoy de acuerdo en ese asunto. Es Hay lo que te opiniones que digo. no Pero valen. pero como esto, esta es una opinión Sí, tuya. Sí, tú puedes dar tu opinión. Bueno, no sé si estamos pensando igual, pero tú Ujú. puedes dar tu opinión y es válido que des tu opinión, pero no vale. Si tú entras a una sala de quirófano y están operando y tú dices, oiga, córtela ya, ¿a quién le van a hacer más caso? ¿Al No, doctor pero o al que acaba de pero entrar, no? el medio de comunicación opina, el Sí, oficialismo claro. opina, no está en el mismo Todos nivel, pueden opinar, y pero no está en el mismo nivel de influencia y de ahí manipulación. voy a hacer un corte o una coyuntura. ¿Qué pasaba antes? Antes opinaban los expertos, el pueblo no opinaba. Ajá. Hoy opina el pueblo, pero tanto opina que no opina nada. ujú, sí. Pero los Porque, expertos porque tampoco no, tienen la verdad ¿por absoluta. qué, por qué por qué los expertos ahora se hacen a un lado? Por la misma fuerza pública que hace, que no opina y no opina. Simplemente el acordeón actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo. Simplemente la ministra burra, como le dicen, ¿sabe de la Constitución? No. ¿Quién la puso? Pues toda la historia de México ha Entonces, estado Si así. el avión está en No no, me digas que no, había pero por expertos ejemplo, antes. pero por ejemplo, por lo menos había gente preparada. Nunca ha habido justicia expedita. A ver, y no es justificación. Yo lo veo, yo lo estoy viendo, muy político. tu opinión yo la estoy viendo, tu opinión la estoy viendo como una justificación. No, no hay Entonces, que justificar. por ejemplo, dicen ellos, no somos iguales. No, son peores. Y son peores en el sentido de que ni tiene sentido humano porque propagandan que es la humanidad y que no sé qué, y no tiene sentido humano, porque les vale madre las desgracias. Ni Bueno, siquiera pues se paran a ellas. yo siento Ni que siquiera. ya La está muy gente, radical. la Hay que gente, la tener un gente, la punto medio, gente, un la punto gente lo que medio. a veces necesita, y te lo digo por experiencia, la gente necesita ser escuchada, aunque no le hagas nada, aunque le vayas y les digas que vas a pavimentar la calle, con que tú los escuches, ya la gente dice, ah, es un buen ser humano. Esta gente ni siquiera se para a las desgracias, y si lo hace en una tarima, en un escenario en el que diga, véanme. O sea, Bueno, no, o sea, es eso. ¿Y dónde está? Vuelvo a lo mismo. pero como ¿Dónde estamos están? hablando, ¿Dónde están los villanos? no ¿Dónde hay están los villanos, héroes? pero no hay Sí hay, villanos y sí hay, héroes. ¿Sí hay? sí hay. ¿Tú existen? Sí, sí Ya te existen, contradeciste. pero sí existen. O sea, a lo mejor me Entonces, ¿hay contradije villanos? En teóricamente la historia hablando, sí hay villanos. teóricamente hablando, yo puedo decir que no. En la práctica es diferente. Entonces sí había villanos. A ver, por ejemplo, Sí. y hace ratito yo lo pensaba, que una ocasión discutiendo con un compañero sobre religión y que no crees en Dios, que por la Biblia, digo, a ver, si tomo, y discúlpenme, señores religiosos, pero si tomo la Biblia como único argumento para creer en Dios, entonces debería de creer en Spider-Man, porque hay más evidencia de que existe Spider-Man, ¿no? Hay más muchos libros. cómics y hay más películas, incluso te puedo hablar de 3, ahí están, y hasta los puedo ver. Hasta los Tiene, puedo tocar. que se los puede Lo he tocar. tocado. Exactamente. El punto es, como dijo hace rato Alex, a la información hay que tomarlo con pincitas, porque si bien ahí está la información, a ver quién lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo. Y nuevamente, volviendo al tema de cómo lo dice, revisar los héroes existen, claro que existen, porque son parte de la narrativa, pero un cuento no es la realidad, que es lo que yo argumento. O sea, a modo de historia, lo que yo vería como objetivamente la historia, que es la serie de sucesos que marcaron el paso del tiempo, pero también está como te la cuentan. Los villanos son necesarios en la forma en la que te cuentan el... Híjole, es que aquí habría que determinar qué es historia y qué es relato. Creo que ese sería como lo En que donde antes... se difumina la diferencia Ajá, entre una exactamente. historia y un cuento. Volviendo a héroes y villanos. Miguel Hidalgo y su compañero Costilla. A él lo marcan como el héroe, pero hasta mi vago Porque dice conocimiento, que la imagen de él es, ¿qué? Es un sí, panadero alemán, ¿no? Que ni siquiera sabían el cómo era señor Miguel lo estaba Hidalgo. viendo por los indígenas cuando, si no me equivoco, cuando él comenzó, bueno, ni siquiera comenzó, él fue uno de los que solo se adelantó, si no me equivoco, pero al final de cuentas, él estaba viendo
por sus él no estaba viendo un México próspero donde Luis Miguel va a poder cantar, jamás. O sea, él estaba viendo por su clase social que, vean 1984, justamente ahí hablaban de que son las clases medias que incitan a las clases bajas para derrumbar a las clases altas. Y cuando la media se convierte en la alta, eventualmente la nueva clase media va a incitar a la clase baja para derrumbar a la clase Que es un alta. movimiento cíclico. Lo mismo que sucedió con Pasas a nivel medio, tú te reflejas más en la alta, quieres para allá, allá. y como Pero no cuando ocurre, estás abajo, sí necesitas quieres que el gobierno te apoye o el Estado, quien sea, quieres brincar. Y es cuando quieres que haya apoyo. Brincas, ya no. pero desgraciadamente la Y así clase es. baja no sube a clase media. Difícilmente. No, o sea, en esta analogía de que la media alborota a la baja para subir, la media subir, No los utiliza. la baja no sube a media, Sí, ¿no? que es lo malo. Pero la media sí consigue el movimiento que quería. Sí, Como él, Hidalgo era un criollo, ¿no? Y era sí, lo que claro. Y él buscaba el beneficio buscaba para sus que lo criollos, trataran como español, no como porque criollo. seguía teniendo sirvientes. Y aún después en la guerra seguía teniendo sirvientes. O sea, Bueno, no sé, tú sácanos de las dudas. ¿sí es Fíjate cierto? que les he dado al clavo, por ejemplo, ¿sí? En cuestión de cómo surge el movimiento del actual gobierno, cómo utilizó a los de abajo para llegar arriba. Y entonces, ¿qué hizo? Apoyar a su raza o a su gente o a sus compañeros, como los dicen. En México, yo creo que no ha habido un cambio profundo, ¿sí? Entonces, yo creo que ha habido cambios, sí, pero cambios de apellidos de élites, cambios en los compadrazgos, cambios en los nepotismos, porque los existen desde siempre. Entonces, yo creo que en México un cambio o una transformación, como la llaman, bueno, yo le llamo la transformación de cuarta, Sí. como se dice, como yo le digo así. Entonces, México sigue igual o peor. sí, sí, sí. Entonces, hace rato decían, no hay un cambio, hemos de casi 200 años de independencia y venimos cargando todavía problemas desde hace 200 años, desde políticos, económicos, sociales y económicos, culturales, pero ahí seguimos, ¿sí? Alguna vez escuché que se decía que en la historia, en el mundo, hay dos tipos, los conquistados y los conquistadores. ¿Qué opinan? Pues, Es lo mismo que el villano y el O sea, héroe. ¿cuántas naciones conocemos que fue conquistada y que hoy es una potencia? Conquistada que fue. no, casi todas las colonias, ninguna, según yo, es potencia. Que Los yo, colonizadores sí. sí, Bueno, excepto los gringos. no, pero son una colonia. Fueron ingleses que llegaron a Estados Bueno, sí. Unidos, bueno, Sí, ellos América, exterminaron a los originarios. exterminaron. Ajá. Hicieron una nueva nación. Estados Unidos son No fue ingleses. colonizado, No, No. son ingleses fue invadido. que se independizaron de como lo que pasó en México. O sea, al final de cuentas, fueron criollos. Toda Latinoamérica. Sí, Fuimos una colonia. Y pues en la mayoría estamos igual de jodidos todos. Ahora, decía Alejandro hace rato, es que no leemos como sociedad, como mexicanos, porque yo tampoco. Eso es un facto. Hay estadísticas de eso. Y es bien fácil decir, no leemos, hay que leer más. También hay que entender que hay gente que no puede leer, y no porque no les hayan enseñado, sino no tienen el tiempo, Ujú. la interesa, o leo el libro que explica la sociedad mexicana, o hoy saco Me chingo un tiempo extra porque necesito para el medicamento de mi morrillo. Claro. Exactamente. O sea, a final de cuentas es necesario encontrar eh, ese punto donde, y con esto voy a comenzar a hacer yo mi propio cierre. Sí, hay que leer, hay que informarse. Este tema da para más, pero si ustedes son de los como yo, que dicen por trabajar es que no puedo sentarme a leer o me da pereza o la lectura no es lo mío, como decía Orlando, estamos en la era de la información. Hay muchas formas de encontrar información hoy en día. Yo lo que hago es que en mis tiempos libres o cuando estoy haciendo un trabajo monótono, mira, audífonos y busco. Hay muchos podcasts y videos informativos de historia, de política, pero siempre busquen contrastes. Como, o sea, no busquen el que siempre me diga que tengo la razón. Si ya escuché uno que le tira, bueno, vamos a escuchar uno que, a ver si es cierto, qué tiene, ¿no? A ver con qué lo voy a contratar. Hay que ser nuestra opinión crítica. Crítica, siempre, crítica. buscando el ser siendo críticos. Y si encuentras una opinión que conjuga con lo que piensas, búscale defectos. Eso es lo primerito, porque has de decir, bueno, sí, lo está diciendo, pero lo está diciendo de privilegio, está diciendo, siempre busca la opinión que más te gusta, critícala, porque si no, Sí. vas a escuchar nada más un Simplemente mismo eco. estás tú lavando cerebro tú solito. Dejamos la conclusión final de Alex, entonces, Yo creo que
Lo quiero dejar también sobre la mesa para ver si lo podemos abordar más adelante. Yo creo que estaría bueno hablar de la psicología de las masas, porque creo que ahí estaría bueno dar su punto. Estaríamos dando con algo ahí importante para complementar el tema. Y pues yo creo que son necesarios en la narrativa, son necesarios los villanos y los héroes para terminar de comprar o no al pueblo, ¿no? O para llegar a un cometido. O sea, no necesariamente tiene que ser voy a llegar a algo malo, algo que no deje algo positivo. Pues no, también para llegar a lugares buenos, como sociedad. O sea, también la narrativa que tú le vendas al otro, va a ser necesaria el bueno y el malo, ¿no? Para empatizar o lo que quieras. Manipular si quieres, pero psicología de las masas, muchachos. Creo que es un buen tema para complementar esto. Ingeniería social. Ingeniería social. Sí. El algoritmo es el villano, güey, estoy seguro. No, pues yo sí siento que no hay villanos ni héroes. Siempre hay una parte de la historia que no se contó para los dos lados. Y por eso hay que, pues tener, como tú dices, de poquito tiempo empezar a ver diferentes opiniones, porque hay que contrastar y tener un punto objetivo. Para irnos a los extremos, nunca va a llevar a nada bueno. Hay que tener un punto medio y saber que las personas que hicieron y que escribieron la historia también eran humanos, que eran sus defectos y sus virtudes. Claro. Entonces, no vamos a encontrar héroes ni villanos que son totalmente villanos ni totalmente héroes. Claro. Ese villano puede tener buenas virtudes y el héroe tiene también sus malas virtudes. Y hay que ser consciente de eso y no dejarnos llevar por ideologías momentáneas, y la única forma es de, pues sí, leer o un TikTok o un video de YouTube, aunque sea para que tengas noción de lo que en realidad, y eso nos va a ayudar mucho a ver cómo se reflejan las cosas actualmente y podernos ayudar en algo en discernir en dónde estamos, cómo estamos posicionados ahorita. Bueno, esa sería mi Excelente. contribución. Bien. Alex, bueno, para concluir, creo que los villanos y los héroes existen porque son construidos, no son creados. Bueno, perdón, son construidos y son creados por una ideología que en su momento los necesita. Entonces, existen, sí existen, sí existen. Entonces, yo creo que dentro de la historia de México ha habido muchísimos héroes, ha habido muchísimos villanos, pero es de acuerdo a la ideología que está en el poder la que determina quién es quién en ese momento. Desde que yo tengo uso de razón o desde que yo tengo más bien uso del conocimiento de la historia como tal, o cuando empecé a adentrarme en esta parte histórica, yo creo que sí existen los héroes y los villanos y son construidos de acuerdo a la necesidad de cada proceso histórico. Entonces yo creo que es importante que sepamos discernir quién es realmente quién y quiénes no es en un relato o en una historia mal o bien contada. Claro. Muy bien. Bueno, gente, pues muchas gracias. Esto fue Depresión Popular. Sale uno más cabizbajo. Muchas gracias por seguirnos nuevamente en este nuevo cambio de set. Prometemos estar trabajando en temas, si no es con mayor frecuencia, cuando menos de mayor calidad. Vamos a trabajar mejor estos proyectos, pero usted no se despegue. Nos sirve mucho el like, nos sirve mucho la suscripción. Mira, es un botón. No nada te cuesta, le picas ahí y ya nos ayudas. Compartan, si les gusta, nos ayuda mucho que compartan. O comenten si estamos mal, también escriben Sí, ahí, hagan grilla. Es más, deje hate, no hay problemas. Sí. El chiste es interactuar. Tu mamá es popó, ¿cómo ves? Bueno, pues muchas gracias, gente, y nos vemos en un próximo video. Bye. Smart Sound.